todos los miércoles. Así que iniciamos. Vamos a invocar al Espíritu Santo con el canto del Veni Creator. En la pantalla ustedes lo pueden ver y pueden seguir con el canto. Lo pueden hacer en latín si lo quieren seguir en latín, o si lo quieren orar en español, ahí también está la traducción. Así que bienvenidos y pongámonos en presencia de Dios, invocando el Espíritu Santo para este espacio de tiempo que vamos a tener. Veni Creator Spiritus, et suorum visita, impresu per la gratia, quae creasti pectora. Qui diceris paraclitus, altissimi voluntas, fons finibus ignis caritas, et spirita sumpsio. Tu sacriformis murere, Christus Pater Celeste, turliter omnis sum panis, servum meditas Ascenderum excelsibus in fundamore corpus, in firma nostri cor mortis, virtut et firmans Postem revelas longibus, pacemque dones probibus, tutores inter vino, videmus omne per descidiamus Pater, nostramus atque Filius, teque utriusque Spiritu, cretamus omni tempore. Deo Patris sit gloria, et Filio qui amor lumis, surrexitat Paraclito, in saeculorum saecula. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos,
para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Sí, Jesús. Señor Jesús. Bien, en el Evangelio de hoy y de mañana vamos a leer y meditar la segunda parte del Sermón de la Comunidad. La palabra clave de toda esta parte del Evangelio es perdón. El acento, es decir, cae sobre la reconciliación. Reconciliación que significa saber dialogar y perdonar. Reconciliación que es el fundamento de la fraternidad. ¿Cómo que vive esta fraternidad? El amor gratuito de Dios. De esta manera la comunidad se pone a ser señal en el mundo, señal del reino de Dios. Todos tenemos experiencia de perdón, de falta de perdón también. En esta parte del Evangelio, Jesús nos da algunos consejos o instrucciones a través del evangelista Mateo, claro, de la manera que debemos proceder cuando hay conflictos en los miembros de la comunidad y de cómo encontrar criterios para solucionar los conflictos. Donde 2 o 3 están reunidos, yo estoy en medio de ellos, es verdad. Pero también es claro que 2 o 3 significa 2 mundos, 3 mundos, 4 mundos que se enfrentan. Y es normal que pasan conflictos, que pasan problemas. Mateo, en esta parte de su evangelio, ¿no?, reúne algunas, se llaman ipsalogía de Jesús, es decir, algunas palabras que Jesús de verdad pronunció, ¿no?, que él recuerda muy bien, Mateo, que pueden ayudar a la comunidad, que él guía en este caso a Mateo, a superar los problemas agudos a los que se enfrentaban en aquel momento. Sabemos que la comunidad de Mateo, la comunidad de Jerusalén, judíos venidos a la fe y paganos que vienen a la fe. Las relaciones entre cómo conectar estas experiencias. Y propiamente los problemas, dice Mateo, son normales en la comunidad. ¿Cómo podemos salir de estos problemas? Que algunas veces son causa de escándalo. La medicina o la terapia propuesta es el diálogo. Después veremos despacito cómo es la dinámica, cómo se desarrolla la dinámica del diálogo y del perdón. Porque cuando habrás perdonado, habrás ganado, dice el evangelista, tu hermano. En realidad, cuando ganamos el hermano, lo recuperamos a la fraternidad. Ni continuamos y tampoco el hermano continúa a estar solo. Y a donde hay 2 hermanos juntos, Dios se alegra y el mismo Jesús está de en medio de ellos.
Porque como nos recuerda Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4:15, dice, la verdad se hace en la caridad. La caridad, pero nunca está separada de la verdad. Porque el primado es siempre el primado del amor. Primado del amor que se manifiesta en la búsqueda de aquel que está perdido, iluminándolo en su confusión y al final perdonándolo siempre, como leemos en los versos 20, 21 35. Todo lo que en este texto se dice acerca de la corrección fraterna parece en contraste con el no juzgar anterior en el Evangelio, con la búsqueda de la reconciliación, con la parábola de la cizaña. En realidad, la corrección fraterna es signo de amor grande, de amor verdadero. Es posible en una comunidad, la corrección fraterna, donde cada uno es acogido con sus límites, donde cada uno no es juzgado si erra, donde cada uno está suelto si es culpable, reconoce su falla, donde cada uno es buscado si está perdido, es perdonado si ha pecado. Y no hay corrección fraterna sin la aceptación incondicional, sino hay simplemente una contraposición entre la crítica mala y el endurecimiento en la defensa. Una persona solamente si es acogida y en la medida en la cual es acogida, está dispuesta a aceptar posibles observaciones sin sentirlas como agresión a su persona. La corrección fraterna es indispensable para que nuestro estar juntos sea por lo mejor y no por lo peor, como dirá Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, 7. Al dar estas disposiciones, no los alabo porque sus reuniones son más para mal que para bien. Bien, a propósito de la celebración, ¿no?, de la Eucaristía, de los problemas que pasaban en la celebración de la Eucaristía. La corrección fraterna es una manera concreta de buscar quien está extraviado, para que no se pierda. Es la expresión más alta de la misericordia. Es propiamente lo contrario del escándalo. Si esto no le hace caso al hermano y lo lleva al mal, la corrección lo cuida y lo saca afuera del mal. Si el escándalo pierde la persona, la corrección gana el hermano. Porque sabemos que en realidad el pecado rompe la fraternidad. Si perdonas, restableces solo en parte. Tú eres hermano, pero el otro todavía no. ¿Hasta cuándo? Él no reconoce el error y acepta el perdón. Cuando logra la corrección, restablece la fraternidad en las dos partes. En la relación con el hermano, tuya con el hermano, y en la relación del hermano con la comunidad. Es necesario intentar todos los caminos para reconducir a la casa el perdido. Primero, el primer paso, ¿no?, entre los dos, a solas. Segundo paso, con la mediación de otros. Tercer paso o tercer momento, si es necesario, la misma comunidad, la mediación de la misma comunidad. Quien no está dispuesto a corregirse será considerado como un pagano y un pecador. No se trata de eliminar solamente la manzana podrida para preservar las otras. Se trata de hacer conocer una situación de facto. Es decir, el pecado ha roto la fraternidad. No es un juicio o una condena, sino una medicina para que
el perdido examine su mal y pueda recuperarse. Solamente si el bien es bueno y el mal es malo, se puede hablar de reconciliación y de perdón. Hacer reconocer al otro la verdad es un servicio grande de caridad. Y tratar uno como pagano y publicano no significa excluirlo de nuestro amor propio. Jesús es amigo de los publicanos y pecadores. Ha venido a salvar lo que estaba perdido y enviará a sus discípulos a todos los paganos. La comunidad tiene el mismo poder de Pedro, que es lo mismo de su Señor, es decir, hacer presente sobre la tierra el juicio del Padre que está en los cielos y que quiere que nadie se pierda. Para tener ese principio es necesaria la oración fraterna al Padre que nos garantiza la presencia del Hijo. El texto que hemos escuchado contiene 4, como hemos dicho, ipsalogías de Jesús sobre la corrección fraterna, los versículos 17-18. Sobre el perdón de la comunidad, el poder de la comunidad de atar y desatar. Y sobre la presencia del Señor en medio de los suyos. Jesús, como el buen pastor, es también el Hijo. Él gana a los hermanos a la misericordia del Padre, acogiendo a los pecadores y persuadiendo de su pecado a los que piensan de ser justos. La Iglesia ha recibido el mismo poder de Jesús y debe usarlo en la misma manera. La oración común, que le garantiza la presencia del Hijo, otorga del Padre la fuerza para vivir el don de ayudarse y de estar juntos por lo mejor. Una comunidad cristiana es espiritualmente madura en la medida en la cual es capaz de ejercer la corrección fraterna. Es muy útil recordar que esa viene propuesta, la corrección fraterna, al centro del discurso sobre la comunidad. Después de 18 capítulos en los cuales Jesús ha instruido, ha educado a los discípulos. Mientras nosotros no ponemos el discurso de la corrección fraterna al primer capítulo. Si tu hermano peca, el contra de ti, de algunos manuscritos es tomado de Lucas, ¿no? Peca contra de ti, dice Lucas, añade. Jesús dice de perdonar sin condición las ofensas recibidas. Y el objeto de la corrección fraterna no es la ofensa personal, que va siempre perdonada y olvidada, sino el objeto de la corrección es el pecado, porque le hace mal a quien lo hace. Con quien me ofende, tengo la deuda del perdón. Con quien peca, no tengo nada de perdonarle. Tengo la obligación, la deuda de la corrección fraterna. En este sentido, el texto de Gálatas, capítulo 5, 19-21, nos ayuda a entender un poco más el sentido de lo que estamos diciendo. En este texto, Pablo habla de los pecados graves que excluyen del reino. Dice así: las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os le he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y quien comete esos pecados es un perdido que, si no es recuperado a la fraternidad, se expone a ser perdido. Ve y repréndelo a solas. La admonición es sin odio, sin espíritu de crítica, venganza o rancor.
Todo lo contrario. Amando al hermano como a nosotros mismos, lo reprendemos abiertamente para no cargarnos de un pecado de omisión hacia él. ¿No? El pecado de omisión. Tendría que decir algo, no lo dice, no lo dije, no hablé por miedos, por prudencias, decimos algunas veces. En el libro del Levítico, capítulo 19, 17, leímos, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El hermano pecador es como un miembro enfermo de nuestro cuerpo. Hay peligros de perderlo. Sentimos el dolor e intentamos de curarlo porque es parte de nuestro cuerpo. Y como primer paso, lo reprendemos en privado, a solas, por respeto hacia él, y no en público, como dice siempre Levítico 19, 17. Si te escucha, dice Jesús, has ganado a tu hermano. El fin de la corrección fraterna no es la condena, sino ganar nuestro hermano que ha pecado. No se trata de reconciliarnos con él, sino de algo más. Llevarlo a enmendarse y reconciliarse con los demás para que sea hijo y hermano. Solamente en espíritu de reconciliación, de perdón, de no juicio, de tolerancia y de cuidado por quien erra, hay corrección fraterna que puede ser eficaz. Nos ayuda en este sentido el texto de Santiago, capítulo 5, la carta de Santiago, capítulo 5, 19. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Pero si no te escucha, dice Mateo, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Sabemos que en Israel el proceso judicial lo hacían sobre la palabra de 2 o 3 testimonios. Aquí, pero, no se pone en marcha un proceso, sino que se intenta de recuperar la verdad, a la verdad del hermano. ¿A dónde no logras a solas? Puede ser ser por los límites tuyos, puedes lograr con la mediación de otros. En el versículo 17 leímos, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Después de haberlo intentado primero entre los dos, a 4 ojos, y después con la mediación de los demás, se presenta el caso a la asamblea para que el amor de él para los hermanos lo estimule, lo mueva a reaccionar de manera positiva. Claramente, si se trata de un pecado grave y público, el fin también de la excomunión es siempre solo para ganar al hermano, no para echarlo al infierno. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, dice el Evangelio, sea para ti como el gentil, el recaudador de impuestos. Es decir, la comunidad no excomulga al pecador, pero le hace entender que ya se puso afuera de la comunión para que pueda volver. La excomunión tiene siempre solo un valor persuasivo y pedagógico, nunca punitivo. Muestra la gravedad del mal que uno hace, muchas veces sin darse cuenta, para que se enmende. Volvemos a Pablo, a la primera carta a los Corintios, capítulo 5, 1, 5. En efecto, dice Pablo, se oye que entre vosotros hay inmoralidad,
y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de vosotros. En el nombre de Jesucristo, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en el Espíritu, con el poder del Señor, entregad ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si alguno no obedece a nuestra enseñanza, en la segunda carta a los tesalonicenses, señalad tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Tratar a alguien de pagano y pecador no significa excluirlo. Los enemigos se deben amar y es posible ganarlos solo dándoles más amor. Es muy trágico dar al excomulgado la impresión de estar excluido y él mismo tiende a excluirse, mientras debe conocer un cuidado mayor por parte de sus hermanos. En verdad os digo, sigue el Evangelio, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, la comunidad tiene el mismo poder de Pedro, como hemos dicho. El del Hijo que vino a buscar lo que estaba perdido. Es el Padre mismo que no quiere que nadie se pierda. La responsabilidad de la comunidad en este sentido es muy grande. Está llamada a continuar sobre la tierra la misión de Jesús. No debe actuar de manera arbitraria, sino de manera conforme a la voluntad del Padre. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que estás en los cielos. Los hermanos que unen su voz para rezar son como una dulce sinfonía, es decir, unión de voces a las orejas del Padre. El texto nos sugiere que pedirle al Padre y qué cosa Él nos concede. Vivir sobre la tierra su mismo poder, que es la capacidad de acoger a los perdidos, de buscarlos, de no escandalizarlos, de recuperarlos y de perdonar todo. Donde están dos o tres reunidos, allí estoy. Por eso la oración de los hermanos dirigida al Padre en nombre de Jesús es infalible. El Señor está en medio de ellos, como el niño que Jesús puso en medio de ellos al principio del verano que hemos escuchado y proclamado hoy. Hagamos la oración final, Padre, y una bendición, por favor. Alabamos a Dios con el Salmo 113. Alabad, siervos de Javé, alabad el nombre de Javé. Bendito el nombre de Javé, desde ahora y por siempre. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y os acompañe siempre. Amén. Amén. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Padre, a todos los que nos acompañaron en este momento de reflexión de Lectio Divina. Ya tienen ustedes su hojita, la cual la pueden volver otra vez a releer para profundizar en alguna parte que le haya tocado en su corazón, le haya hecho sentir que debe volver a releer para entender, para ser consciente y sobre todo para tomar decisiones. Es decir, qué cosas debo cambiar, ¿no? Porque a eso nos debe invitar la palabra. ¿En qué cosas debo cambiar? ¿No? En mi comportamiento,
en el ambiente que pongo alrededor de mi familia, de mi comunidad, de mi ministerio. Sería un tiempo perdido si nos reunimos esta media hora y después de ella no hay algún cambio. Esto nos debe llevar a cambios. Así que pongámonos en marcha, pongámonos a trabajar, interiorizar, hacernos conscientes, tomar decisiones y realizar cambios. Así que muchas gracias, Padre, por la reflexión. Gracias a ustedes. Y a todos, gracias por estar aquí presentes. Feliz día. Feliz día.